Listo. Bien, buenos días a toda nuestra comunidad, a quienes nos siguen a través de redes, en nuestro Facebook Universidad Tecnológica del Puerto. Damos la bienvenida, su servidora, la maestra Guadalupe Aclamay Quiseguac, directora académica de Universidad Tecnológica del Puerto, a este segundo ciclo de microconferencias, en esta ocasión en un formato virtual. Un formato que nos permite que participen de esta dinámica, no solamente nuestra comunidad universitaria, sino la comunidad en general, en temáticas tan diversas como las áreas de conocimiento, no solamente que oferta la institución, sino en general. Me parece interesante el ejercicio. Vamos a iniciar nuestro ciclo de microconferencias. El formato es muy breve. Son pláticas con expertos en diversas áreas a fin de empezar a analizar. Creo que media hora no nos da para agotar el tema, sobre todo cuando está a cargo de ponentes de nivel, de ponentes que están trabajando en esa área, que están actualizándose en esa área. Sin embargo, sí invita al análisis, a la discusión y a que dejemos incluso sembradas dudas que pueden promover incluso a un mayor análisis en formatos posteriores. Bien, vamos iniciando este segundo ciclo de microconferencias con una ponencia por un queridísimo amigo y experto, el maestro Miguel Ulises Uruzquieta, de quien me permito hacer una breve reseña profesional, una breve semblanza. El maestro Miguel Ulises Uruzquieta es maestrante en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Además de ello, es director de Construcción y Paz y Seguridad Ciudadana, director de Democracia, Derechos Humanos y Seguridad AC, profesor investigador del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios y ECRIM, orgullosamente profesor también de esta institución, Universidad Tecnológica del Puerto, investigador invitado del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios y ECRIM, coordinador de proyectos, bueno, de diversos proyectos a nivel nacional e internacional en materia de trabajo con jóvenes, en materia de prevención del delito. Creo que el maestro Miguel Ulises tiene muchísimo que compartirnos esta mañana. No me gustaría restarle un solo minuto a su participación. Esta mañana nos acompaña con la ponencia Aprender en la posmodernidad. ¿Qué ganamos o qué perdemos? Bien. Ulises, la voz es tuya. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar el día de hoy. Y quiero agradecer la invitación de mi amiga y compañera y colega, la maestra Guadalupe Atlamaik, directora académica de la Universidad Tecnológica del Puerto. Gracias por la invitación. También muchas gracias por darme la oportunidad de poder impartir y proporcionar y compartir conocimientos en la Universidad Tecnológica del Puerto. Ha sido muy interesante, ¿no? Poder dar clases con estudiantes de diversas carreras. Y el día de hoy lo que quiero es un poco compartir algunas reflexiones en torno a la forma en la que aprendemos, ¿no? Eh, ha estado como muy de moda, como muy cliché. Ha habido como muchos clichés de hablar todo el tiempo acerca del COVID, ¿no? Un servidor dio una plática sobre prevención del delito en el COVID y yo me preguntaba si realmente qué tantas cosas están cambiando con el COVID o no. Obviamente es más que evidente que hay muchas cosas que han estado cambiando y que van a modificar la vida cotidiana y muchos elementos. Uno de ellos me parece que es el aprendizaje. Pero no solo en tiempos de COVID. Mi gran pregunta y mi buen cuestionamiento es qué está pasando antes, durante y después del proceso del COVID, ¿no? Porque en algún momento un profesor mío decía que el COVID, y estoy totalmente de acuerdo con él, el COVID como tal no mata, ¿no? El virus no mata por sí mismo.
lo que mata es lo que ya, los malestares y los problemas de salud que cada persona ya lleva consigo a través de un proceso histórico en su vida, en la forma de alimentarse, en su salud, en el cuidado de su salud, etcétera. El COVID es el pretexto, digamos, para aniquilar o salvar a una persona, ¿no? Entonces, esa analogía me parece que es muy interesante porque denota y muestra claramente cómo a veces generamos una forma de conocimiento eh, que no necesariamente tiene que ver con una única causa. Es decir, hay múltiples causas que determinan eh, el devenir de cierto fenómeno social, ¿no? No sé si puedan compartir por ahí la presentación, si fueran tan amables, para comenzar un poco a hablar acerca de lo de lo que hoy quiero exponerles, ¿no? Hay una noticia por ahí, no sé si ya se puede ver por ahí la presentación. Eh, Hay una noticia que me parece muy interesante que sucedió hace poco tiempo, no poco, pero sí ya tiene sus algunos añitos, ¿no? Y que me dejó por ahí muy marcado, digamos, ¿no? Esta noticia, no sé si se pueda ya compartir la presentación. Esta noticia era acerca de un estudiante, ahorita la van a ver, ¿no? Ahí por ahí en la presentación. Era acerca de un estudiante que sacó el mejor promedio de su examen para ingresar, si no mal recuerdo, a preparatoria en la UNAM. Lo interesante del caso no es que haya sido el mejor, el mejor promedio de examen que se haya tenido en varios años en la UNAM. Lo interesante es que al preguntarle al estudiante cómo reforzó sus estudios, él dijo que buena parte de su estudio lo hizo a través de YouTube, a través de videos de YouTube. Y eso me dejó reflexionando muchísimo, me dejó pensando mucho y me pareció que la noticia daba pauta a un análisis epistemológico, eh, sociológico, filosófico mucho más profundo. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra eh, se reflejaba el momento histórico en el que estábamos viviendo y reforzaba un poco el discurso de la modernidad, es decir, el discurso de la modernidad es un discurso político, social, cultural. No sé si ya se puede ver por ahí la presentación, si fueran tan amables, no la puedo ver. La modernidad es un discurso social, cultural, económico, político, que determina el deber ser de muchas sociedades a través de la historia. La modernidad apela fundamentalmente a que eh, hay un proceso por el cual los seres humanos van a determinar una forma de, una forma de dirigirse en el mundo, ¿no? Y entonces, a través de esta forma de entender el mundo, la modernidad justifica el uso de la tecnología como un elemento civilizatorio, como una forma de vivir mejor en sociedad. Obviamente, este proceso de modernidad se reforzó con la revolución industrial y se reafirmó con todo el avance tecnológico que ha habido fundamentalmente a finales del siglo XX y todo el siglo XXI, que ha sido un mecanismo donde se refuerza la idea de la modernidad como un proceso que justifica un modelo de vida. Este modelo de vida no solo pone como como un pilar la tecnología, es decir, los avances con las comunicaciones, la televisión, la escritura, la computadora, todos estos procesos que han ido acelerándose de manera vertiginosa en los últimos años y que han determinado, digamos, una forma de entender el mundo. Pero no solo eso, sino que además nos han planteado modelos donde justifican sistemas fundamentalmente capitalistas, como lo es esta idea de que vamos a vivir, vamos a obtener una casa, vamos a obtener un empleo formal, todos estos discursos
empezaron a ser cuestionados fundamentalmente después de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se fueron cuestionando estos modelos. ¿Y por qué se fueron cuestionando? Porque cada vez la brecha de desigualdad se empezó a abrir y la Guerra Mundial demostró fundamentalmente estas desigualdades sociales y se reforzó obviamente con la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hay un movimiento muy fuerte que fundamentalmente inicia con un proceso cultural. Eso es muy interesante. Los primeros en criticar este discurso de la modernidad y del sistema capitalista fueron en esencia los pintores, escritores, etcétera. Generaron movimientos de ideologías críticas que después se trasladaron a procesos académicos. Hubo una paridad en cuanto a la forma de discusión y de forma de entender los procesos académicos y sociales. Voy a compartir la pantalla, si me permiten. Listo. Ok. Entonces, esta imagen nos muestra un poco qué es la modernidad, ¿no? Si ubican esta persona, este niño está pues expresando algunos elementos y un poco está representando el código binario a través de de diferentes emociones, ¿no? Esta imagen es de un artista que ha sido considerado uno de los artistas en la actualidad más contestatarios y que están en la visión posmoderna. Aquí vemos rápidamente lo que les comentaba, el, el joven se llama Eric Fabián Jesús Hernández y pasó su examen perfecto, prácticamente examen perfecto, y bueno, él fue esto fue en 2019, ¿no? El año pasado, pero ya nos va marcando una forma en la que estamos ahí analizando. Estos memes puse algunos memes porque me parecen que son muy interesantes, ¿no? Y que quiero que hagamos el análisis con respecto a qué nos están diciendo un poco estos memes, ¿no? El primer meme, recuerden amigos, educación a distancia porque estás lejos de aprender, ¿no? Las clases virtuales, ¿no? Mis amigas y yo no entiendo ni nada, ¿no? Dice otras palabras, pero dice no entiendo nada, yo tampoco, tú sabes de qué está hablando, pues no sabe ni de lo que están hablando, ¿no? Y esta, ¿no? El de los gallos pudieran silenciar su micrófono, que eso ha pasado o pasa o es muy común, ¿no? Y el profesor en clase, ¿no? Y los estudiantes a veces en otra cosa. Pero la pregunta que me hago con respecto a estos memes es, ¿esto solo pasa en clases virtuales? Esa es una gran pregunta que de repente he tratado de responder y me parece, desde mi punto de vista, que la respuesta es no. Es decir, estas situaciones de estar distraídos, de estar pensando en otras cosas, el aprendizaje tiene que ver quizás con otros procesos que ahorita vamos a ver. Es cierto que la virtualidad ha generado otros mecanismos, pero estos memes perfectamente se pueden aplicar a un salón de clases o a otros procesos. En realidad, si lo vemos con detenimiento, no hay gran diferencia. Y voy a explicar por qué. Actualmente, a través del COVID, en las Naciones Unidas se hizo un informe que me parece que es muy interesante, que se llama Education in the Time of COVID and the Beyond. Y entonces ahí hay una situación muy interesante. Las Naciones Unidas muestran en este informe, muestran que va a haber que se está registrando históricamente por el COVID un déficit del aprendizaje, ¿no? Ahí lo dice. El informe, el informe de la UNESCO, de las Naciones Unidas que deriva en la UNESCO, dice que aproximadamente 24 millones de estudiantes, desde nivel preescolar hasta ciclo superior, no van a regresar a la escuela en 2020, ¿no? Esto hablando de procesos de escolarización presencial, ¿no? Es decir, 24 millones de personas van a dejar de estudiar o van a estudiar de una manera diferente que no es la presencial. Entonces ya nos están hablando de un déficit en el aprendizaje, ¿no? Este mismo informe nos dice que el sector más afectado va a ser la educación superior.
¿no? Porque perdería aproximadamente, ¿no? 7.9 millones de alumnos. ¿Por qué sucede esto? Obviamente por cuestiones económicas, hay un gran desempleo, ¿no? Hay un nivel de desempleo grandísimo y entonces es difícil pagar pues, por esos escolares, ¿no? Pero ahí me parece que nos enfrentamos a una situación mucho más compleja. El informe dice que también el proceso de enseñanza preescolar. Hay otros informes que dicen que las universidades privadas, el 25% de las universidades tienden a la quiebra porque ya no hay procesos, ya no hay forma de mantenerlo. Pero ¿qué nos dice todos estos informes? Y es la parte que quiero que analicemos, ¿no? Estas conclusiones ponen en relieve la urgente necesidad, dice este informe, la urgente necesidad de velar por la continuidad del aprendizaje, porque hay una crisis sin precedentes con respecto al aprendizaje y al proceso y al ciclo escolar, no solo en México, sino a nivel mundial. Hablar de continuidad en el aprendizaje. Ahí surge una segunda pregunta, es una segunda reflexión que quiero compartir con ustedes. O sea, se está hablando de que debe de haber una continuidad en el aprendizaje, se está hablando de estos porcentajes, nos dicen, ¿no? Que hay un déficit del aprendizaje, ¿no? Pero ¿qué entendemos por aprendizaje? ¿Cómo ha sido el aprendizaje antes del COVID y durante el COVID? Ahí hay un primer proceso. El aprendizaje es el cambio relativamente, puse solo dos. Quiero hacer una aclaración. Toda mi presentación la saqué de internet y lo hice a propósito, precisamente para comprender un elemento. ¿Cómo es que las personas estamos aprendiendo en la actualidad? ¿Qué significa aprender? Aprender es el cambio relativamente permanente en el conocimiento de una persona o comportamiento debido a la experiencia. La duración del cambio es a largo plazo y no a corto plazo. Esto lo dice Robert Greene en The Condition of Learning. Pero yo por eso puse en rojo largo plazo. El conocimiento de una persona a través de la experiencia. Eso nos dice esto. La segunda definición nos dice, definimos el aprendizaje como un proceso de transformación de la absorción de información, es decir, absorbemos información, ¿no? Que cuando la interiorizamos y la mezclamos con nuestra vida, con lo que hemos experimentado, cambia lo que sabemos del mundo y cómo nos entendemos a nosotros mismos, ¿no? Y se basa en lo que hacemos. Se basa en insumos, procesos y reflexiones. Eso es lo que nos cambia. Eso nos dice la enciclopedia educacional, de investigación educacional de Richard Meyer. Aquí nos están hablando de un proceso de cómo es que el aprendizaje es un proceso de conocimiento, es un proceso cognitivo, ¿no? Que está determinado por la información que nos llega y también por la forma en la que vivimos. Esto podría verse, digamos, pues todo el mundo lo podría entender, pero si nos enfrentamos a algo, a una situación, nos vamos espérenme, denme un segundo, nos vamos a enfrentar a una situación complicada. Y les voy a decir por qué. Porque, ¿cómo es que estamos? La gran pregunta del día de hoy es cómo es que estamos aprendiendo a través de la tecnología. La tecnología, me parece, está determinando muchas formas del aprendizaje. Y no me estoy refiriendo solo a las clases virtuales. Me estoy refiriendo fundamentalmente a procesos anteriores al COVID y posteriores al COVID y durante el COVID. Es decir, antes del COVID, ¿no? El Internet ha sido determinante en la forma en la que las personas están aprendiendo y conociendo el mundo. Nada más para muestra un botón. En promedio a nivel mundial, una persona utiliza el Internet 6 horas 43 minutos. Es decir, un usuario típico, según este reporte, ahí viene la referencia, Digital 2020, dice que un usuario típico utiliza más del 40% de su vida dentro de Internet. Dice el mismo informe.
el usuario promedio, en promedio los usuarios de Internet pasan 2 horas y 24 minutos usando las redes sociales. Yo creo que este informe se queda corto incluso, porque ya hay estudios que están hablando que el uso de las redes sociales está generando trastornos y está generando adicciones. Es decir, el uso de las tecnologías se está convirtiendo en una de las drogas más potentes que hay. Y ustedes dirán, ¿por qué está hablando el profesor del Internet que tiene que ver con el aprendizaje? Pues tiene que ver mucho, jóvenes. ¿Por qué? Porque si entendemos que el aprendizaje tiene que ver con el conocimiento de una persona a través de la transformación y la absorción de la información, buena parte de la información que nos está llegando y el conocimiento pasa por las redes sociales y por el Internet. De tal manera que la forma en la que estamos aprendiendo actualmente está sumamente influida por las tecnologías. Y esto, me parece, nos sitúa en otra forma de aprender. Es decir, como lo muestra el primer ejemplo que puse de este joven Eric, el aprendizaje de Eric fue a través de YouTube. Y eso nos sitúa en que la información que nosotros estamos procesando tiene que ver con una cuestión virtual y una cuestión real. Nosotros como sujetos epistemológicos traducimos este conocimiento virtual y lo transformamos en un proceso de realidad. Y entonces nos enfrentamos a que tenemos una identidad virtual y una identidad real, que cuando fluyen, cuando confluyen, a veces ya no sabemos cómo se maneja lo real con lo virtual. Y ahí el aprendizaje tiene mucho que ver, porque nuestro aprendizaje en ocasiones es virtual y se transforma en la realidad o viceversa. Hay un flujo ahí complicado y no puede ser descifrable que nos está orillando, que nos está marcando una pauta de aprender de una manera diferente. Entonces, la educación en la posmodernidad nos está planteando otra forma de entendernos como sujetos epistemológicos, es decir, el homo videns, es decir, el sujeto posmoderno, educado mediante una cultura de telever, no solo hablando de la televisión, sino hablando de las redes sociales fundamentalmente. Transforma su estado mental de ser homo sapiens, es decir, un hombre pensante, ¿no? A través de la razón, producto de la cultura de la escritura, ¿no? De los libros, del conocimiento de primera mano, del conocimiento cara a cara, digamos, a un homo sensibilis, dice Sartori. Es decir, producto, nos volvemos un hombre educado a través de homo sensibilidades, es decir, producto de las imágenes digitales. Y el concepto ha sido destronado por la imagen, es decir, los conceptos dejan de tener relevancia y se pone como predominancia la imagen. Entonces, el aprendizaje, todo acaba siendo, dice Sartori, siendo visualizado. Es decir, nuestro aprendizaje empieza a ser a través de la imagen, a través del reconocimiento y a través de lo que nos exponen las redes sociales o la tecnología, no solo la televisión, sino todas las redes sociales. Y entonces nos sitúa en sujetos epistemológicos de conocimiento basados en la imagen que nos plantean o en los videos. Ejemplo claro, estamos buscando un concepto, estamos buscando una tarea y terminamos, a veces, no siempre, irremediablemente, viendo videos de gatitos, o viendo videos de peleas, o viendo videos de chismes, o de maquillaje, o de lo que sea. ¿Me explico? La pregunta es ¿por qué? Ahora bien, ya dijimos cuánto tiempo más o menos tardamos o ubicamos, ¿no? Utilizando la tecnología. Dicen que el mexicano promedio pasa 8 horas de su tiempo en redes sociales o en internet. Es decir, la tercera parte, ¿no? De su vida, una parte se la pasa dormido, 8 horas.
8 horas se la pasa en internet. Entonces, para su vida le quedan 8 horas. Es decir, está fragmentado en 8 horas en internet, su realidad virtual, y en 8 horas su realidad de experiencia, a través del proceso empírico, a partir de la experiencia. Eso nos sitúa, jóvenes, en un proceso total y absolutamente diferente del proceso de aprendizaje. Es decir, dice este autor Padilla Caíña, dice, Luke describió que el sujeto de su tiempo adolecía de un vacío ontológico, vacío que era llenado por la experiencia. Si ese vacío era llenado por la experiencia, por el juego, por la interacción cara a cara, todo esto, ahora la modernidad nos está creando vacíos, vacíos de sentido. Y ahí es donde otra reflexión. Hay un vacío de sentido en muchos jóvenes, y no solo jóvenes, en todo el mundo, ¿no? En todas las edades. Este vacío es creado por el miedo a no saber si vamos a encontrar un trabajo, el miedo a no sabemos qué va a pasar con la escuela, el miedo a saber si nos vamos a contagiar, el miedo al otro y el miedo a nosotros mismos. Y entonces hay un montón de vacíos que genera el discurso de la modernidad, el miedo a no cumplir esta idea de tener una casa, de tener un carro, etcétera, todo esto, y entonces se crean vacíos. Este vacío es llenado, dice, por las seducciones multisensoriales, a través de la imagen mercancía de la electrónica digital. Es decir, ante el miedo, mejor nos ponemos a ver videos de TikTok. Ante el miedo, ante el proceso de, ante todos estos vacíos, lo que generamos es, lo vamos llenando estos pequeños vacíos, esta vacuidad, lo vamos llenando a través de elementos sensoriales que nos proporcionan las redes sociales. Por eso a veces en las redes sociales podemos generar avatars, bueno, en los juegos generamos avatars, es decir, generamos identidades para tener un reconocimiento virtual que nos llena o que cumple ese vacío en nuestra experiencia vivida. Entonces, ahí nos enfrentamos con un proceso cognitivo y un proceso de aprendizaje, es decir, la información que estamos obteniendo está determinada en buena parte en la actualidad a través de las redes sociales. Por eso puse el código binario, esta imagen del código binario, donde vamos evolucionando, pero ya a través de elementos sensoriales que nos proporcionan las redes sociales. Para muestra también otro botón. La semana pasada hubo un video donde agredían a una persona. Y todo esto tiene que ver, digamos, con un análisis que se puede dar o que puede dar pautas desde diferentes disciplinas científicas, desde diferentes carreras. El suceso que se da del linchamiento con el sujeto de la combi puede ser analizado desde la psicología, desde la pedagogía, desde la criminalística, desde la administración pública, incluso se puede analizar, ¿me explico? Es decir, diferentes disciplinas debemos de entender cómo es que estamos aprendiendo en la posmodernidad, porque a todos nos está afectando. El aprendizaje no solo escolar, sino también escolar. Ahora la gran pregunta es, la siguiente pregunta que yo me hago es, porque muchos alumnos me han comentado, muchos amigos y compañeros maestros también me han comentado, profesores, eh, cómo se está aprendiendo a través de las clases virtuales. ¿Se está aprendiendo o no se está aprendiendo? ¿No? Y mi pregunta es, más allá de cómo se está aprendiendo en las clases virtuales, ¿cómo se estaba aprendiendo antes de las clases virtuales? ¿Me explico? Es decir, ¿cómo estábamos aprendiendo antes de las clases virtuales si de repente yo estoy dando una clase y mis estudiantes están nerviosos porque no les dejo usar el celular? O sea, ya hay una especie de experimentación de ansiedad y depresión por no responder de manera fáctica un meme o un like. Eso también obstruye procesos de conocimiento y de aprendizaje. Hay muchas distracciones. Es cierto, si ustedes, por eso puse el del gallo, ¿no? El meme del gallo. Hay un proceso cuando yo estoy dando clases, hay muchas distracciones en el hogar.
que pasa el del gas, hace rato pasó el del gas aquí donde en mi casa, que es su casa, ¿no? Pero yo veo lo del gallo, hay muchas distracciones que tienen mis estudiantes, y no se diga con las mujeres, y más con las mujeres que son madres. Se enfrentan, unas mujeres que son madres, que son estudiantes, se enfrentan a problemas mucho más complejos, porque tienen, o sea, el rol de madre es una cuestión de perspectiva de género, genera también más problemas para aprender o para poner atención. Es decir, hay muchos distractores en el hogar. Mis estudiantes no actúan igual cuando están a un lado sus papás escuchándolos que cuando están en un salón de clases. Es cierto, hay muchos distractores, pero la gran pregunta es, también en clases hay muchos distractores. Ustedes llevan su distractor consigo mismo, entre muchos otros, por supuesto, ¿no? A veces los problemas personales y sociales hacen que en clase un estudiante, aunque esté callado, no esté poniendo atención. Las redes sociales están determinando, la tecnología está determinando nuestros procesos de aprendizaje. Ahora, con la pandemia, las clases virtuales nos están posicionando en otra forma de aprender. La gran pregunta es que efectivamente, buena parte del conocimiento se da a través de la experiencia cara a cara y es un proceso colectivo. Pero me parece que hay que replantear y recuestionar mucho si realmente no se está aprendiendo en las clases virtuales. Yo creo que en ambos, en las clases virtuales y en las clases presenciales, nos enfrentamos con problemas eh, a priorísticos que nos han generado eh, problemas, obstáculos para aprender de diferente manera. La gran pregunta es, ¿qué significa aprender actualmente? ¿Cómo estamos aprendiendo? Y si las clases virtuales o no realmente nos están dando este conocimiento. Yo creo que también el proceso de conocimiento es un proceso individual y colectivo al mismo tiempo. Es un proceso dialéctico entre lo individual y lo colectivo. Pero dice un proverbio, ¿no? Estaba un estudiante, una persona con un maestro en un río, y entonces el estudiante le insistía al maestro que le enseñara. El maestro no hacía caso, hasta que en un momento el maestro agarró la cara, la cabeza del estudiante y lo metió al río. Y el estudiante no podía respirar. De repente sale el estudiante y toma mucho aire. Y le pregunta al estudiante por qué hizo eso al maestro, y el maestro le dice, así como tú necesitaste eh, el aire, cuando estabas debajo sumergido en el agua, así se requiere el conocimiento. Cada persona determina en qué momento requiere de aprender y qué es lo que quiere aprender. Es decir, esta necesidad de tomar aire se traduce en la necesidad de aprender. La necesidad de aprender es un proceso individual que aumenta o se robustece en un proceso colectivo. De tal manera que me parece que es bien importante replantear de alguna manera u otra los procesos de aprendizaje. Para finalizar, creo que ya estoy en tiempo, ¿no? Eh, hago preguntas y hago reflexiones muy sencillitas. ¿A qué nos estamos enfrentando ahorita? La posmodernidad nos está obligando a una transformación del paradigma en los procesos de aprendizaje. Y no me estoy refiriendo al COVID. El COVID solo es una parte del proceso. La tecnología nos está permitiendo aprender de una manera, pero en ese sentido, la posmodernidad, es decir, la crítica de la modernidad, ¿no? Nos obliga a pensar cómo y qué estamos aprendiendo. Y la gran pregunta, ¿para qué aprender? Obviamente, cada uno de ustedes en sus diferentes disciplinas está aprendiendo, se está profesionalizando, se está especializando. La pregunta es cómo van a poner en práctica ese conocimiento, ese aprendizaje. ¿Qué es lo que las redes nos están diciendo? Las redes sociales generan una reacción social de linchamiento, de populismo punitivo, por llamarlo de alguna manera. Nosotros como estudiantes, ¿cuestionamos eso? ¿Tenemos la capacidad crítica de no dejarnos llevar? ¿O nos posicionamos con conocimiento o con aprendizaje? ¿No? Por otro lado, nos estamos convirtiendo en SIC. ¿Qué es SIC? Sujetos de información y no de comunicación. Nos estamos convirtiendo en sujetos de información y conocimiento. Y este conocimiento está basado en las redes sociales.
una buena parte, bueno, las redes sociales y la televisión, la televisión por streaming, ¿no? Es decir, nos estamos volviendo sujetos de información, que recibe información y que genera un conocimiento, pero a través de la tecnología, ¿no? Que, que determina nuestra manera de aprender, de comprender y de interpretar el mundo. No hay que dejarlo de vista esto, porque es una visión epistemológica. Y al ser una visión epistemológica que las tecnologías están permeando nuestro conocimiento, se genera un proceso de incertidumbre, que es el tercer punto. La incertidumbre es parte de este momento. Hay mucha incertidumbre. Incertidumbre de cómo es que estamos aprendiendo, de cómo es que vamos a relacionarnos a nivel social, ¿no? Todo el tiempo con las caretas, abrazos, contacto, clases, ¿no? ¿Cómo serán las clases presenciales? ¿Cómo son las clases virtuales? Por ello, me parece que es importante construir un pensamiento crítico a nivel social y a nivel educativo, porque van, decía Durkheim, ¿no? La escuela es una reproducción de la sociedad, ¿no? La escuela es una reproducción, digamos, de la moral de la sociedad. ¿Cuál es la moral que se está permeando en estos momentos, no? Y finalmente, la academia tiene un papel determinante en este proceso histórico. Eso no me queda la mayor duda. La academia va a generar una deconstrucción y una reconstrucción de modelos y de procesos de aprendizaje y de modelos cognitivos. Más allá de que den clases en las... Le preguntaba a mis estudiantes de pedagogía, ¿cómo es que ustedes propondrían un modelo para dar clases en la televisión? Que no sean los modelos que van a generar seguramente Televisa y TV Azteca. Ahí es donde la academia tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que enseñarían los criminalistas? ¿Cómo los administradores generarían estrategias para captar la atención de los estudiantes y generar aprendizajes diferentes? Hay mucho proceso transdisciplinario que requiere de unirse y de generarse a través de la academia. La academia tiene la labor importante en estos momentos de transformar y de ver otras formas de entender. Y ustedes que son estudiantes, ¿no? Que están en un proceso académico, tienen la increíble posibilidad, igual que los profesores, porque dar clases es un proceso dialéctico, tienen la increíble y la infinita posibilidad de ir transformando cosas, ¿no? Entonces, me parece que hay que repensar muy bien cuál es el momento histórico que nos está tocando y cuál es la labor. Pongo un robotcito porque precisamente no quiero que nos volvamos robots, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ulises. Wow, creo que nos quedamos con muchísimos aspectos que en efecto tendríamos que analizar en largas horas de pláticas desde todas las aristas, desde cómo lo está viviendo cada uno de los actores escolares, ¿no? Creo que ha sido de forma recurrente que hemos escuchado, no, esto no es producto derivado de esta pandemia. Lo único que hizo la pandemia fue evidenciar, acrecentar, incluso acelerar este proceso. En efecto, tú nos comentabas, eh, en, eh, implica muy probablemente demanda que reestructuremos, que rompamos con esos paradigmas educativos, sociales, de aprendizaje, de socialización, y no solamente que los reestructuremos, no solamente que los actualicemos o que los adecuemos. Creo que sí, estamos en un momento histórico en que va a implicar cambios de paradigmas, eh, vamos, en todas las esferas sociales, pero por supuesto no escapamos el ámbito de educación. Bien, tenemos dentro de la audiencia la participación de una de nuestras alumnas de psicología, Adriana Lara Pogán. Sí, Digo, creo que iba más enfocado al área de psicología en las preguntas, sin embargo, creo que también podría ser interesante tu punto de vista, Ulises. sí. Nos dice, ¿los cambios de comportamiento influyen en el aprendizaje y las experiencias? Ulises. Por, por supuesto, o sea, eh, lo primero que tenemos que entender es, por ejemplo, ahorita ya si no mal recuerdo, 6 o 7 trastornos dichos por psicólogos que han generado las redes sociales. Eso evidentemente está cambiando nuestros comportamientos. Los comportamientos son procesos individuales, ¿no? Conscientes, ¿no?
que están influenciados por un elemento social, eso es indiscutible. Y por supuesto que los comportamientos y los procesos, ¿no?, cognitivos, ¿no?, y psicológicos determinan gran proceso del aprendizaje. Es decir, el aprendizaje está íntimamente ligado con aspectos sociales y personales. Hay un libro que les dejo a mis estudiantes de ahí de pedagogía de la UTP, que es de Emilio Blanco, que es muy interesante, que se llama Los límites de la educación en México. Es un libro editado por el Colegio de México. Y ahí claramente se muestra cómo hay aspectos familiares, comunitarios, personales, de relación entre los profesores y los estudiantes, porque hay que entender algo. El aprendizaje no es un proceso solo escolar. El aprendizaje es un proceso social que está involucrado en diferentes ámbitos. No aprendemos lo mismo, de la misma manera cuando estamos con nuestra familia que cuando estamos en la escuela, que cuando estamos con nuestros amigos. Todo el tiempo estamos en un proceso donde se nos llega información y donde esta información se nos queda o la eliminamos y la transformamos y la ponemos en práctica en la vida social. Por ello el aprendizaje, digamos, es un proceso social, cognitivo, personal, relacional, familiar, comunitario, escolar, que permea todo el tiempo nuestra vida. La gran pregunta es qué información es la que nos está llegando y cómo la estamos procesando. A nivel psicológico, la gran pregunta es, más allá de visiones positivistas, digamos, ¿no? Me parece es cómo estamos comprendiendo a nivel psicológico todos los elementos que influyen en las pautas que dan el aprendizaje para generar, o sea, la volteo, la pongo al revés, ¿cuáles son las pautas que nos está dando el aprendizaje para transformar nuestros comportamientos? ¿Cuáles son los comportamientos que nos están dando? Hace poco, hace 2 semanas, di una conferencia en Perú sobre jóvenes y delitos y les hablaba de los hikikimoris. También de repente les he dicho a mis estudiantes, ¿qué son los hikikimoris? Los hikokimoris, perdón, hikokimoris. El concepto apela a la idea de desaparecidos, de perdidos en Japón. Los hikokimoris son personas, no necesariamente jóvenes, que trabajan a través, que hacen home office. Y esto ya tiene años, ¿eh? Hacen home office. Piden comida a su casa y tienen novias a través de la computadora. Platican y saludan a sus familiares como ahorita estamos en una reunión. Es decir, prácticamente ya no tienen una convivencia social. ¿Cuáles son los problemas de ellos? Respondiendo un poco a la pregunta, están perdiendo la capacidad del habla y están perdiendo la capacidad de socialización y están perdiendo procesos cognitivos conductuales, ¿no? Hablando de conductismo, ¿no? Conductuales. ¿Por qué? Porque no tienen relación social, se desaíslan y se desaparecen socialmente. Y eso está teniendo consecuencias a nivel social. Es una de las grandes preocupaciones en el Japón actualmente. Y efectivamente, como lo dices, Lupita, esto se agudiza o se está agudizando con el COVID. Es decir, se están acelerando diferentes procesos. La gran pregunta es hacia dónde nos vamos a dirigir y ahí la psicología, qué buena pregunta hizo Adriana, eh, la psicología tiene mucho que ver. ¿Cuál es el papel del análisis que va a hacer o cuáles son las nuevas formas que va a generar la profesionalización y la labor de los psicólogos ante estos procesos? A los profesores, a los estudiantes nos están empezando a pasar que tenemos problemas físicos, pero esos problemas físicos son causados pues por estar, digamos, frente a la pantalla y eso, pero el gran problema, y lo dice Val Han en su libro La Sociedad del Cansancio, el problema no es ese. El problema es que el cansancio va a generar enfermedades más graves o que se van a acrecentar como es la depresión, la angustia, la ansiedad, el estrés. ¿Cuántas personas que están escuchándonos y viéndonos actualmente en estos momentos no han padecido ya, digamos, ciertos problemas emocionales, cognitivos, conductuales y de comportamiento, ¿no? Esa es una gran pregunta y me parece que es un gran reto que tienen, pues no solo los psicólogos, obviamente los psicólogos en ese sentido, pero que criminalistas, criminólogos, pedagogos, etcétera, ¿no? No se escucha tu voz, Lupita. Muy interesante, Ulises.
Bien, otra de las preguntas, Fernando Alvarado, también alumno de UTP del área de psicología, nos comenta, ¿qué plus puede otorgar un profesor para mejorar o impulsar el aprendizaje en sus alumnos? Otra vez la pregunta, a ver, ¿cómo va? ¿Qué plus Ajá. puede otorgar un profesor para mejorar o impulsar el aprendizaje en sus alumnos? Excelente pregunta, híjole, me encanta. Esas preguntas son buenas, ¿no? Porque dan para horas de debate, ¿no? Sí, claro. Lo primero que debemos de entender, o sea, la primera pregunta es, antes de decir qué es lo que tiene que hacer un profesor, es qué estoy aprendiendo y cómo estoy aprendiendo. ¿Me explico? ¿Cuál es mi interés y cómo es que yo estoy absorbiendo la información? Está comprobado, un estudiante, una persona que lee un documento, ¿no? A través de un dispositivo, ya sea un celular o una computadora, aprende 40% menos. Si a eso le agregamos que el promedio de mexicano es leer un libro y medio al año, entonces ahí ya estamos empezando para dar una primera respuesta. El profesorado se enfrenta, en principio, a un problema estructural en el sistema de educación en México, es decir, a una serie de deficiencias no propias del estudiante, sino del propio sistema, es decir, ejercicios memorísticos, es decir, aprobar o desaprobar, competir, el conocimiento como un ejercicio de memoria y no como un ejercicio de pensamiento, de construcción, de conocimiento, como lo dice Pablo Freire, ¿no? Este, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los retos que tienen los profesores? Los profesores nos enfrentamos al gran reto de que a los estudiantes no les gusta leer. Ven el aprendizaje más como un placer, lo ven como un martirio, por ejemplo. Es decir, lo ven como una obligación, porque el sistema desde el kinder nos han obligado a hacer cosas. Si un estudiante quiere hacer un elefante, el sistema, el currículum nos obliga a hacer un cuadrado. Y entonces un estudiante que quería hacer un elefante tiene que hacer un cuadrado y nos van cooptando cada vez más. Eso aunado a que de repente, por cumplir con los programas, dejamos de lado la capacidad creativa de cada estudiante y por lo mismo un proceso de aprendizaje. Eso es un devenir. ¿Qué nos enfrentamos en estos momentos? Buena pregunta que hicieron. Eh, Nos enfrentamos a que el profesor en estos momentos, al dar clases virtuales, nos enfrentamos con varios problemas, ¿no? Y con varios retos. Uno de ellos es cómo captar la atención de los estudiantes. O sea, es decir, un profesor me parece que no puede estar dictando todo el tiempo de un libro. Eso ya no puede aplicar porque el poder de retención de una persona es de quince a 20 minutos. Entonces, con que nos enfrentamos, que hay que de repente generar otros mecanismos. La participación. Ahora, ahí hay un elemento bien importante. El aprendizaje es colectivo. El aprendizaje se genera de mejor forma cuando es colectivo, es decir, cuando los estudiantes pueden participar, van generando, al generar una opinión o un punto de vista de lo que leyeron, de lo que vieron, etcétera, van interiorizando un proceso cognitivo y un proceso de adquisición de información que lo traducen. En ese momento ya absorbieron algo de información y si les va quedando o no, si se vuelve significativo o no, bueno, es toda una cuestión pedagógica, pero en esencia, digamos, la labor del profesor es que a pesar de que estamos en la virtualidad, no se pierda la colectividad del aprendizaje. Y además, escuchar a los estudiantes. Varios de mis estudiantes me han pasado a veces, digamos, películas, series o cosas que refuerzan el proceso de conocimiento. Es decir, hay que adaptarse y dejar de lado discursos retrógradas de aprendizaje cuadrado que no nos permiten aprender de otra manera, porque estamos empeñados y anclados a una forma de aprender que a mí me sirvió como adulto, pero que no les está sirviendo a los jóvenes desde otra perspectiva. Hay que dejar de lado el concepto adultocéntrico y centrarnos en una visión desde los jóvenes, no desde mi visión de lo que es joven, de cuando yo aprendí. Entonces, el gran reto es jugar con la visión de los propios estudiantes en su tiempo y en su momento. Las redes sociales, la serie, a algunos de mis estudiantes les dejo anime, por ejemplo, porque sé que les gusta, y entonces
el gran reto y el gran proceso creativo es aterrizar procesos teóricos complejos a realidades prácticas a través de series o de tecnología, de memes, etcétera, y sobre todo la participación colectiva. Me parece que las clases virtuales no eximen de que se siga aprendiendo de manera colectiva. Eso tiene que ver mucho con la capacidad de los profesores y también con las ganas de aprender de los estudiantes, ¿no? Muchas gracias, Ulises. Hay una última pregunta que ya no nos va a dar oportunidad de que la contestes en vivo, si nos apoyas a lo mejor en contestarla en comentario. Sí, Nos comenta una alumna de Derecho. ¿Qué sí. técnica de aprendizaje se puede aplicar cuando el alumno entiende? Y aguas, esto me parece sumamente interesante. ¿Qué técnica de aprendizaje se puede aplicar cuando el alumno entiende, pero tecnológicamente no puede avanzar? Que creo que nos da para otras 2, 3 conferencias en cuestiones de accesibilidad, no es la misma realidad ni el mismo punto de partida del cual estamos hablando, de incluso diferentes zonas del Estado de México, diferentes zonas del país, un rollo de accesibilidad, un rollo no solamente de accesibilidad, sino de convivencia con las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano y de las cuales disponemos, o que las tenemos, pero de las cuales no estamos interactuando con ellas en pro precisamente de este proceso de aprendizaje, ¿no? Le da para mucho. Sí, creo que sí. Bueno, maestro Ulises, un gusto. Esperemos que no sea la última ocasión. Creo que hay varios comentarios ahí, no solamente de alumnos, vaya que te siguen, varios de tus pupilos, no solamente de estas, sino Muchas de otras gracias. instituciones. Es un Muchas gracias. gusto para mí, como para la Universidad Tecnológica del Puerto, que seas parte de esta planta docente, de este gran equipo, pero además que tengas esta pasión, este deseo por compartirte tus conocimientos. Y bueno, creo que dejamos sobre la mesa varios temas más en los cuales ojalá que pronto tengamos la oportunidad de replicar este tipo de ejercicios. No, al contrario, quiero agradecer y sobre todo quiero poner en énfasis algo. Yo celebro y me encanta estar dando clases en instituciones que tienen una apertura para un conocimiento académico, que dejan de lado procesos económicos y que se centran y que les interesa verdaderamente que los estudiantes progresen, que los estudiantes aprendan y que tengan diferentes visiones y que tengan un pensamiento crítico. Yo siempre celebro y agradezco la visión de la Universidad Tecnológica y específicamente tu visión de siempre tener innovación en cuanto a la academia. Eso siempre lo celebro y lo agradezco enormemente porque no solo hace un bien a los estudiantes, sino le hace un bien a la sociedad en este país que tanto hace falta. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a nuestra audiencia. Les esperamos en 7 minutos. Iniciamos con nuestra segunda microconferencia. Va enfocado en temas de manejo de un segundo idioma, globalización e internacionalización. Muchas gracias. Gracias, Ulises. Bye, bye. Pronto.